Bienvenidos y bienvenidas a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Laura y Melissa. ¿Qué tal estáis? Hola, Hola. bien, yo muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por pasaros por el canal y vamos a hablar de actualidad política de Cataluña. Laura, voy a empezar por ti. ¿En qué momento crees que se encuentra la actualidad política de Cataluña? ¿De más de una repetición de elecciones o un acuerdo entre Esquerra y el Partido Socialista? Bueno, yo creo que cada día que pasa estamos más cerca de un acuerdo entre el PSC y Esquerra, seguramente apoyo externo de la Esquerra. Es verdad que todavía siguen con el amago de la repetición electoral, de que si realmente no hay una contrapartida importante para Cataluña se irá a elecciones, pero creo que es todo retórica. Creo que a ninguno de los partidos les interesa una vuelta a las urnas. Melissa. Pues yo estoy de acuerdo con ella porque a Esquerra no le interesa una repetición electoral porque al final tendría que acabar sufriendo ese abrazo del oso que Puigdemont le está proponiendo de aunar otra vez la vía independentista, y al PSC también le mermaría, es decir, ninguno de los agentes que pueden coaligarse ahora para gobernar creo que serían favorecidos si hubiese una repetición electoral. Así que más allá de la parafernalia y la farándula que vivimos día a día sobre acuerdos, desacuerdos y todo pactado, cada día que pase yo creo que estamos más cerca de un gobierno de la Generalitat de Cataluña presidido por el señor Illa. Laura, ¿la financiación singular tú crees que va a tener que hacerse sí o sí o crees que no va a ser lo esencial para que lleguen al acuerdo? Creo que Esquerra sí que tiene que vender algo de cara a sus bases y de cara a su electorado para justificar un acuerdo. Lo que pasa que vamos a ver cuál es el acuerdo inicial y cómo se va descafeinando y qué acaba siendo, porque no sé si os acordáis, pero por el 23J, después de las elecciones generales, ya se habló que como condición que para investir a Sánchez la condonación de la deuda catalana, que la situaban a 16.000 millones de euros, y todavía no hemos visto esta condonación. Entonces yo creo que es un concierto económico es muy difícil si no cambias la Constitución, pero que sí que tendrán que decir algo. Pero luego vamos a ver si este algo se cumple. Y no es que Pedro Sánchez ha cumplido muchas cosas, pero las económicas muchas veces todavía no. Entonces vamos a ver cómo se traduce el acuerdo, pero sí que tendrán que decir algo importante. No sé si es la gestión de más impuestos, más dinero, pero vamos, hasta que también al límite que puedan, porque sin algunas cosas no se pueden hacer. No es que no solo no se puedan hacer, es que también el Partido Socialista tendrá que decidir si quiere gobernar en el resto de comunidades autónomas o desaparecer. Porque la amnistía, bueno, o sea, puede no gustarle a la gente, a mí personalmente no me gusta, no estoy de acuerdo, creo que desde ese momento todos no somos iguales ante la justicia. Si cualquier ciudadano de la calle roba, nadie va a venir a amnistiarlo, con lo cual creo que es una medida súper asimétrica y antisolidaria y también muy poco igualitaria. Pero bueno, no le toca el bolsillo a nadie en concreto. Sin embargo, un sistema de financiación singular, no solamente, como bien ha apuntado ella, tendría que haber una reforma constitucional, sino que ahí sí que va a tener de cara a todos sus líderes autonómicos y a todas las autonomías diciendo que ya no se puede más. Y si el Partido Socialista aspira a retomar gobiernos autonómicos que ha perdido hasta la fecha, pues tocar el bolsillo en una situación en la que España cada vez se encuentra peor, que la inflación está ahí, que las personas cada vez tienen menos poder adquisitivo, pues no sería la mejor de las vías si la idea es volver a tomar fuerza a nivel autonómico. Así que yo creo que habrá muchos anuncios, sí que creo que Esquerra necesita algo fuerte que capitalizar, porque si no va a acabar diluyendo su poder de incisión. Pero bueno, vemos también cómo Puigdemont sigue presionando el no aceptar el reparto de menores no acompañados, sabiendo que una comunidad como la mía, como las Islas Canarias, digamos, no es que estemos sobrepasados, es que es lo siguiente, desde hace años y nadie nos hace ni caso, y aquí la pelea es por 400 menores. Pues ya se está viendo la insolidaridad de esos miembros progresistas del gobierno de España, así que ahí estará el gobierno nacional bailando un poco para ver cómo le da a Esquerra algo que capitalice para que pueda hacerse fuerte otra vez en Cataluña y generar esa estabilidad en un gobierno autonómico, y por otro lado,
que no sea suficientemente disruptivo como para que Puigdemont decida romper la baraja. Es una situación compleja, pero yo no entiendo, por ejemplo, cómo Esquerra puede aceptar que Puigdemont se posicione con una medida tan insolidaria como el no aceptar menores no acompañados cuando vienen de una comunidad que no puede más. Laura, ¿quieres decir algo a todo lo que ha dicho Marisa? Que ya también se acabó el Quizás tema de metí la muchas cosas, inmigración. perdón. Sí, no, no, No pasa hemos nada. entrado en temas nuevos, ¿no? Realmente es curioso cómo digamos, la conversación pública considera que Junts puede ser un partido progresista cuando dice cosas sobre la inmigración que solo se la hemos oído a Vox. O sea, realmente los únicos dos partidos insolidarios en este asunto no ha sido ni el PP, no ha sido ni el Partido Socialista, no ha sido Coalición Canarias, no ha sido Esquerra, ha sido Vox por un lado y Junts por el otro. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Que ellos, bueno, que no se haga el relato que se hace sobre ellos, que sí que se hace con Vox. No, poco más que añadir. Lo que pasa que sí que creo que Junts, pese a todo, no va a romper, porque aunque es verdad que los números dan, o sea, ahora mismo hay los números para que Junts, PP y Vox, si quieren, hacen una moción de censura contra Pedro Sánchez. Pero yo creo que es política ficción y que se mantendrán en el bloque que apoya a Pedro Sánchez, por mucho que Esquerra llegue a un acuerdo con el PSC. A mí lo que me alucina es el relato que se implantó desde el principio sobre el gobierno progresista, cuando si vemos el panorama europeo y vemos dónde está sentado, dónde estaba sentado Puigdemont, pues no estaba ni en el grupo moderado liberal ni estaba hacia la izquierda, al contrario, estaba a la derecha del Partido Popular. De hecho, el partido de Junts nunca ha sido un partido de derecha moderada, al contrario, sus declaraciones sobre los temas de inmigración y demás y sobre esas distintas razas en función de la raza pura catalana y el resto son del todo xenófobas y separatistas, como han sido siempre, identificando personas de distintas calidades en función de su origen sanguíneo o árbol genealógico. Así que bueno, al final han conseguido meter el relato y eso hay que decirle al Partido Socialista que muy bien, han contado con ese gobierno del progreso cuando los que ahondamos un poquito más tenemos muy claro que no todos sus socios son progresistas porque el PNV no ha sido progresista en su vida tampoco. Es decir, el PNV no ha sido nunca un partido de izquierda. Pero sí estoy de acuerdo con que Puigdemont tragará con situaciones, tensará la cuerda políticamente y públicamente para intentar ir reforzando su papel en Cataluña porque están en la oposición, pero que no le interesa tampoco a Puigdemont romper un gobierno nacional porque se quede fuera del gobierno de Cataluña. O sea, a Puigdemont nunca le va a ir mejor que con este gobierno actual y con Pedro Sánchez. Nunca nadie le va a ceder tantas cosas. Claro, Laura, también te quería preguntar un poco de cómo está siendo, porque una cosa es Cataluña y otra cosa es el gobierno de España. ¿Cómo está siendo, crees que Salvador Illa puede tener cierta independencia de lo que pase en el gobierno de España entre Sánchez y Junts? ¿Crees que va a tener que trabajar muy unidos y tener sus efectos en la política de Cataluña? ¿Cómo crees que también está siendo estos golpes de efecto entre unos y otros? Bueno, esto es muy interesante porque realmente es un debate que hay. Mira, Illa es un hombre de partido. Illa fue candidato en Cataluña porque se lo pidió Pedro Sánchez, pero Illa estaba muy contento en el Ministerio de Sanidad, incluso en medio de una pandemia, porque es verdad que al salir prácticamente cada día en la tele también tenía sus detractores, pero también tenía a gente que valoraba pues su talante o su forma de hacer. Él también estaba muy cómodo en Madrid. Porque además él era de una rama del PSC que era de las más antinacionalistas, aunque ahora parece un poco mentira, pero es así. En 2017 él estuvo en las manifestaciones a favor, constitucionalistas en contra del 1 de octubre. Y, entonces, bueno, por un lado es esto, pero es verdad que ha demostrado que si se lo piden, pues es el candidato en Cataluña. Pero sí que es cierto que todo el mundo también conocemos qué personaje es Pedro Sánchez y que no tendría ninguna reserva en sacrificar a quien sea si esto le garantiza la estabilidad en Madrid. Lo que pasa es que el resultado en las urnas ha hablado y la diferencia entre el PSC y Junts y Puigdemont es demasiado grande. Por lo tanto, nadie tampoco en Cataluña, ni siquiera los medios más afines a Puigdemont,
es una opción que no la ven muy probable, que Puigdemont pudiera ser presidente en segunda vuelta por mayoría simple. Entonces, Illa realmente ha sacado tan buen resultado que nadie duda que va a ser el presidente. Incluso si hubiera una repetición electoral, que no lo creo, va a salir reforzado Illa. Entonces, creo que al fin y al cabo, pese a Pedro Sánchez y pese a los nacionalistas que empujan para que su cabeza, ¿no?, políticamente pues, sea apartado, creo que no lo van a conseguir. Y creo que además Illa tendrá bastante, que será muy diferente a lo que tenemos en Madrid con Pedro Sánchez. Creo que será un PSC que sí que es verdad que tendrá connivencia con los nacionalistas en todo el tema cultural, educativo, pero que en economía veremos un Illa bastante de orden. Incluso esto ya lo veremos algún día publicado en The Objective, porque me lo han contado, pero no me extrañaría que sacan algunos de los grandes impuestos que tiene Cataluña y que no tienen muchas otras comunidades. Entonces, bueno, veremos un Illa de orden, lo que representa ahora el PSC en Cataluña, que es el partido un poco más de orden, que más a pro-business, más a favor de la economía, de la ampliación del aeropuerto, y creo que en esto se diferenciará más de Sánchez. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que sí que entendiendo que ella es un perfil moderado dentro del Partido Socialista y así lo había manifestado, a la misma vez tiene esta cosa que se transmite por el aire, que es el hecho de decir, bueno, no pasa nada, ¿eh? Te dije esto, pero que vamos a hacer otra cosa porque Pedro dice que se hace otra cosa para llegar a un acuerdo de gobierno. Entonces, claro, lo que es la palabra veracidad, verdad, o el confiar en la palabra del señor Illa para mí es muy relativo, porque entendiendo su base de perfil moderado ha demostrado en los últimos 2, 3 años que hace lo que Pedro diga y Pedro dirá lo que le venga bien a Pedro, no lo que le venga bien a los ciudadanos de Cataluña. De hecho, yo me aventuro a decir que si hay gobierno de la Generalitat veremos grandes avances económicos o medidas interesantes a nivel económico que estarán respaldadas por el Partido Popular, incluso por Vox. Y a lo mejor no por sus socios de gobierno. De hecho, incluso podremos ver medidas apoyadas por Junts, Partido Popular, Vox, y que Esquerra no esté de acuerdo o Podemos no esté de acuerdo. Esa cosa tan rocambolesca puede pasar. Y En puede pasar Cataluña, en ¿te medida, refieres? sí, en Sí. Cataluña. Y puede pasar en medida de que Pedro deje que ella desarrolle su manera de entender la política o no, que le permita ser un perfil un poco más moderado pro business o no. Entonces, en Cataluña lo que pasará al final será lo que Pedro desee que pase, porque hemos visto cómo ella puede desdecirse en una campaña en función de lo que le diga su presidente nacional, así que veremos, pero yo creo que será interesante ver cómo cada iniciativa será votada por mayorías diferentes si hay gobierno en la Generalitat. Sí, eso que dices es interesante porque realmente justo ayer me lo comentaron, que quizás es Esquerra que le da los apoyos, pero que luego quizás todos los 4 años de legislatura llega a más acuerdos, incluso con Junts en temas económicos. O sea, sí. Hemos visto durante la campaña electoral que no se ha centrado como en pasadas sobre el independentismo, que han abierto muchos temas. Claro, la inmigración es un tema que se ha hablado muchísimo. ¿Y cuáles crees tú que son los temas o más importantes que le dan los catalanes y catalanas en este momento, Laura? Bueno, pues según el último CEO, que es el CIS catalán, había pues la sequía, la parálisis institucional, la inmigración también estaba entre los problemas de los catalanes. Fíjate, yo estuve aquí, ¿Perdón? La inseguridad. La inseguridad que vinculan al tema migratorio. Mira, yo estaba aquí para las elecciones del 12 de mayo, yo vivo en Madrid, pero vengo y voy. La semana antes de las elecciones en el Congreso se votó una iniciativa legislativa popular que era para, no sé cómo era exactamente, pero creo que era para legalizar a 500.000 inmigrantes o algo así. Lo votó el PP, me acuerdo. Lo votaron todos menos Vox. Pues a mí los cargos del PP en Cataluña, los cargos que están yendo cada pueblo, en cada ciudad, o sea, los que están ahí al pie de calle, me dijeron, en una semana hemos perdido 3 escaños en Cataluña. Tenían este temor o estos rankings internos por haber apoyado esta medida.
y decían, hostia, es que los únicos que no lo han apoyado son Vox, y Vox en este terreno es muy firme. En Cataluña hay un problema, o sea, hay una percepción de que hay un problema con la inmigración, y también otros partidos han virado, también Junts, fíjate, ¿no?, lo que está diciendo. Incluso ahora se dice poco, pero Salvador Illa habló todo el rato de seguridad, para no hablar, un eufemismo para no hablar de de inmigración. inmigración. Pero realmente en Cataluña es de una de las, bueno, es una de las comunidades más tensionadas por este tema, y que sí que, bueno, y que se habla bastante y que se ha visto que preocupa, y que Alianza Catalana, que es el partido que tiene un discurso más duro, ha entrado con 2 escaños. Es que, Laura, al final, bueno, yo no soy periodista, pero seguro que ustedes están haciendo tracking y análisis sobre el auge de los movimientos de extrema derecha en Cataluña, porque yo en ese lado de la derecha extrema, es decir, la derecha al lado del Partido Popular, no solo tienes a Vox, que ya lo tenías, no solo tienes a Junts, que lo tienes y está ahí, por mucho que quieran decir que es un partido progresista, los que los conocemos desde hace años y los que seguimos lo que dicen sabemos que no lo son, y Alianza Catalana. O sea, yo no conozco ninguna otra comunidad autónoma que tenga tantos partidos a la derecha del Partido Popular como en Cataluña, y ahí la inmigración tiene un punto muy importante, es un pivote importante. De hecho, yo creo que Junts cada vez va a extremar más el discurso, porque Alianza Catalana se los come por todo ese lado, y el crecimiento de Alianza Catalana solamente va a ser con votos de Junts. Ellos no se van a servir de votos de Vox, puesto que los votantes de Vox creen en España y en el territorio nacional, pero dentro del espectro independentista, Alianza Catalana va a comer de los votos de Junts. Entonces Puigdemont ahí tiene que estar haciendo un balance continuo y extremarse un poquito más si no quiere seguir perdiendo votos hacia hacia ese lado. El tema de la inmigración es un tema muy importante. Yo desde las islas, además, les puedo decir que no se puede más. O sea, no podemos más, no hay espacio físico, no existe. A mí me duele en el alma cuando veo, por ejemplo, reportajes en medios de comunicación que se centran en si un centro de menores, las literas no están bien o demás, porque la perspectiva general debería ser, oye, es que el centro de menores es para tantos, ahora mismo tenemos no sé cuántos porque nadie quiere acoger ni ayudarnos con este tema. Y es lo mismo que pasa con Ceuta y Melilla. Yo recuerdo cuando estuve en el Consejo de Europa, una diputada irlandesa que hizo un report condenando la situación de los centros de menores de Ceuta y Melilla. Y yo le respondí diciendo, sí, me parece estupendo. ¿Cuántos vas a coger tú dentro del convenio? ¿Nos ayudas con esto? Vamos, es que entre todos, si repartimos entre todos, lo podremos solventar mejor. Y obviamente no, porque es muy fácil criticar al de enfrente, pero luego asumir o ser solidario y corresponsable, pues eso no existe. Yo he hecho en falta que se haga una política de migración real, no parches a corto plazo que no están funcionando. Y yo echo de menos que España esté tensando en Bruselas este tema continuamente para que haya una implicación de toda la comunidad europea. Esto no es un tema solo nuestro, las fronteras son de todos. La frontera que hay de Polonia es frontera nuestra también. No sé si me explico, es decir, Europa no puede ser solamente Europa para ciertas cosas. Si estamos en Europa es para lo bueno y para lo malo. Y en materia de inmigración yo veo muy poca firmeza a la hora de preguntarnos las preguntas que tenemos que poner sobre la mesa de España ante la comunidad europea. Sobre todo, ¿qué está pasando con esas mafias que están traficando con gente? O sea, es que me niego a pensar que entre toda la comunidad europea seamos incapaces de combatirla. ¿O qué intereses hay ahí detrás? Porque no creo que ninguna persona en su sano juicio se levante por la mañana y se quiera subir en una patera a jugarse la vida. Que es que al final son el final del eslabón. Lo que tenemos que ver es qué pasa para que estas personas quieran jugarse la vida. No se está invirtiendo lo suficiente en origen, hay que hacer más tratados internacionales, hay que combatir la trata de personas de esas mafias. ¿Qué es lo que está pasando? No se trata de repartir 400 menores, que a Canarias no le solucionan nada, porque estamos hablando de que hay por encima de nuestra capacidad unos 4.000 menores no acompañados que pasan a ser dependientes de los cabildos insulares. Son los gobiernos de cada isla los que tienen que ser responsables de cada menor hasta los 18 años. No es el gobierno autonómico, son los gobiernos insulares que están desbordados con la situación. Entonces, me preocupa que se utilice el tema de la inmigración para una batalla política cuando debería ser un ejemplo de acuerdo de Estado, de unión, de tratar con humanidad las cosas, pero también de enfrentar
el problema y no deja de ser la trata y estas mafias que por alguna razón campan a sus anchas por el Atlántico. De hecho, yo creo que si se contabilizasen las vidas reales, no las que se creen, que hay entre África y Canarias, en esa zona de la corriente de las Canarias del Atlántico, pues veríamos a lo mejor el mayor cementerio que existe. Y eso es muy triste. Perdón. Continuando con el tema es importantísimo de migración, por supuesto, y además está relacionado porque estamos hablando de Cataluña. Laura, has mencionado la sequía también. También un tema Ujú. muy delicado, ¿no? ¿Cómo realmente también está siendo tratado por los políticos? ¿Han ofrecido medidas? ¿Crees que no lo tienen mucho en cuenta? Porque realmente Cataluña es una de las comunidades autónomas que más lo están sufriendo. Sí, bueno, han tenido la suerte que ha empezado a llover muchísimo y que entonces los pantanos se han vuelto a llenar bastante. Entonces, bueno, pues seguiremos lo mismo 10 años más hasta que vuelva otra sequía, no habremos hecho los deberes, porque, bueno, hay un tema también de infraestructura, que se ve que, bueno, que hay muchas pérdidas, que no se invierte lo suficiente en esto, pero que, bueno, como siempre, bueno, al tiempo acaba pues digamos, aunque haya mucha sequía, al fin y al cabo ahí acaban viendo lluvia, pues bueno, creo que el tema ha quedado un poco olvidado, que sí que hay restricciones, ¿no? Pero que se levantaron, por cierto, con las elecciones, o sea, también una medida un poco populista, pero bueno, ahora realmente no se está hablando mucho ya de este tema. Yo creo recordar que es un tercio del agua que se transporta se pierde por déficit en las infraestructuras hidráulicas y estamos hablando de mucho agua de transporte. Aquí tocamos otra vez el tema de la solidaridad y del sentimiento común. Si yo tengo agua, si te doy agua, si no te doy, los diferentes discursos que hay en las diferentes comunidades autónomas sobre el tema de la sequía y entender que el mapa de desertificación a 2100 hace que la zona árida vaya subiendo por la península ibérica. Estamos hablando de que vamos a acabar con unas superficies desérticas o con muy poca capacidad hídrica en lo que es Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, llegando a Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, o sea, la parte de desertificación, o por lo menos así lo establecen los diferentes modelos, va en ascenso. O sea, no es que las temperaturas suban, sino que el clima rota, la hidricidad cambia y es como si estuviésemos poniendo el mapa cuando lo vemos sequito en el continente africano y más verde Europa, es como si el color fuese ascendiendo hacia arriba. Es un problema, creo que es un tema también de mucho conflicto entre comunidad autónoma, por eso es muy difícil de abordar en política nacional. Es uno de los grandes temas que hay que ser muy valiente para decidir poner una solución única sobre la mesa y hay que tener muchísimo talante negociando con todos y con el tenor político, el clima político que vemos últimamente. Yo no sé qué piensas tú, Laura, pero creo que esa valentía o esa capacidad de talante y de acuerdo a largo, pues no está a la orden del día y no sé si serán capaces. De hecho, estarán haciendo himnos o ritos extraños para que llueva todos los años para ver si se puede postergar el debate. Pero el déficit de infraestructuras hidráulicas, yo creo recordar que era un tercio del agua transportada la que se pierde en el transporte por un mantenimiento incorrecto. Pues fíjate, el dato este no lo conocía y creo que es interesante concretar. Sí que sabía esto, que hace años, pero hace años desde el primer tripartito, o sea, el primer tripartito como Esquerra, PSC, que en principio son partidos más sensibles a la cuestión medioambiental, bueno, que ya había problemas que con las infraestructuras no se ha hecho nada en todo este tiempo, no se han hecho los deberes y ahora estamos en la situación que estamos y realmente es verdad que a la que haya un problema más acentuado y que se requiera de la solidaridad interterritorial, pues creo que nos encontraremos como el caso de los inmigrantes, ¿no? De comunidades que no quieren. Y fíjate que yo creo que esto se tendría que hacer hincapié en Europa, ¿no? Porque Europa lo que busca precisamente es una cierta armonización de las políticas, una solidaridad entre los Estados-naciones que la conforman, ¿no? Y que todos aceptan unas cuotas, incluso la mutualización de la deuda con el COVID. O sea, que haya territorios que entre sus mismos países no se puedan ayudar. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a uno que es más diferente de ti? Que un polaco, un sueco, o sea, un holandés. Yo creo que esto a veces hay que decir, mira, hay partidos en España que no son solidarios dentro de España
¿cómo van a ser solidarios con otros europeos entonces, ¿no? Un poco esta cosa que hablamos a veces del relato, ¿no? Y de cómo desarticular un poco estos partidos insolidarios. Lo que pasa es que al final los relatos se establecen en base a los votos y la rentabilidad electoral a corto y medio. Entonces, los temas core de país, los temas que se tienen que afrontar ahora con urgencia, no son temas sexy a nivel electorado, al contrario, son temas que pueden generar suspicacias, enfrentamientos entre comunidades, posiciones complejas. Entonces, esos grandes temas que sí que hay que ir resolviendo, de hecho, que ya tenían que haber estado resueltos o planificados, es muy difícil que se pongan sobre la mesa en este momento en el que se está buscando continuamente la confrontación para capitalizar votos. De hecho, sé que esto no tiene nada que ver, pero eh, ¿por qué el Partido Socialista ahora habla tanto de Albice Pérez? Porque le viene estupendamente para capitalizar votos. Igual que en su momento a Mariano Rajoy le vino estupendo hablar de Podemos todo el tiempo, porque ante lo que creen que es lo peor, pues yo fidelizo los míos. Y como estamos en esta tónica de confrontación, pues los grandes retos que sí tenemos por delante, que son los que nos afectan a la gente del día a día, eso no se van a poner sobre la mesa porque, salvo que me equivoque, Laura, corrígeme, tú estás con ellos más de cerca cada día, pero salvo que me equivoque, creo que en este momento no hay tanta altura de miras ni tanto pensar a medio largo, sino que hay un pensamiento de supervivencia continuo y que eso no ayuda a lo que nos viene. Bueno, yo creo que España siempre, esto es un poco la lógica que, de hecho, por ejemplo, Ciudadanos creo que era el único partido que había propuesto un pacto de Estado de educación, porque lo que nos encontramos con la educación es que cada vez que hay un cambio de gobierno te cambian el sistema, te cambian el modelo educativo, porque precisamente la educación se puede cambiar así fácilmente, no se necesitan de mayorías calificadas. Hemos tenido la ESO, hemos tenido la selectividad, luego la reválida, luego, bueno, van cambiando las cosas. Bueno, que siempre hay la demonización del adversario, ¿no? Los dos grandes partidos que no se entienden en casi nada, ahora han tardado 5 años en entenderse con el Consejo General del Poder Judicial. Y sí, siempre van, yo creo que sí, que es un problema un poco inherente de las dinámicas, las inercias políticas que tenemos aquí. O sea, aquí la Gross Coalition que hay en Alemania sería impensable. Bueno, no sé, Pero también nos fíjate, explica un poco a nosotros. O sea, yo no quiero solo hacer la bronca a los políticos, también a la gente cuando vota, ¿eh? no, pero fíjate que yo te diría que hay muchos más puntos en común que diferentes. Te lo digo porque en la etapa en la que yo sí que estuve en política, a mí me tocó estar en los acuerdos que se hicieron tanto con el PSOE como con el Partido Popular y 100 puntos eran iguales, eran los mismos, exactamente los mismos. Es decir, hay más cosas que los unen que las que los separan. El problema es que las cosas que los unen no dan votos, aunque son necesarias. Al final es la dicotomía de qué necesita el país o qué me va a permitir seguir ahí. Y lamentablemente en esa dicotomía el qué necesita el país suele estar un poco por debajo. Y con educación es un gran ejemplo. Yo estos días me he tenido que estar leyendo todas las leyes de educación y empiezas a ver de repente una verborrea de leyes, una tras otra, y al final no deja de ser un tema de querer poner la impronta de que esto es mío, de que esto lo hice yo, porque realmente hace unos años estuvimos muy cerca de tener un pacto de Estado por la educación. De hecho, estaba ya la Comisión de Trabajo estaba ya en fase final y fue cuando retomó Pedro Sánchez el liderazgo del Partido Socialista cuando se rompió. El Partido Socialista dijo en su momento que es porque se quería infrafinanciar y que si no había dinero, pues que no querían apoyar el Pacto de Estado por la Educación. Y por el otro lado, lo que estaba realmente pasando en la comisión era, tendremos que establecer primero qué es lo que vamos a hacer para saber cuánto nos va a costar y cuando sepamos lo que nos va a costar, pondremos la partida económica. Al final no había divergencia en cuanto al qué, sino en cuanto al cuánto me va a costar políticamente sacar un pacto de Estado en este momento. Así que no tenemos un pacto de Estado porque se pensó más en los votos que en la necesidad. Incluso les digo, había acuerdo mayoritario, el acuerdo iba a salir, podía salir, no era el qué, no era el cómo, era el de quién y a lo mejor no les interesa que sean de todos. Entonces, si no es de todos, sino que quiero que sea mío, pues tenemos lo que tenemos en este momento, un personal docente que cada 3 años, cada 4 años dice, uy, algo nuevo. ¿Cómo vas a tener al personal docente actualizado continuamente con toda la tecnología que viene, con la inteligencia artificial, con todo, si además
tú le estás cambiando las reglas del juego cada año. Cada vez hay más burocracia. La educación en este momento es burocracia sin parar. Los profesores no solo se dedican a su función docente, sino que tienen que hacer millones de informes que les van poniendo cada vez las leyes. Entonces, al final yo creo que nos estamos haciendo todos más tontos, menos eficientes y menos razonables. Y bueno, lo que decía Laura de decirle a la gente también cuando vaya a votar que lo piense. Están votando, en este momento, las técnicas de marketing político y de propaganda lo que buscan es votar con la emoción, no con la razón. Si se estuviese primando que se votase con la razón, no tendríamos tanta confrontación, tanto ruido y tanto titular, con De lo cual hecho, sería todo más impredecible. yo leí hace tiempo que España realmente no hay mucha diferencia entre la gente de derechas y de izquierdas. O sea, por ejemplo, Estados Unidos hay mucha más diferencia. Por ejemplo, los que quieren la sanidad privada, las que la quieren que sea sistema nacional de sanidad. Que en España, la gente que también se considera derechas del PP, incluso muchos, yo me atrevo a decir, el 90% seguramente de los de Vox, también están a favor de la sanidad pública. O sea, que es un país donde las diferencias son menos acentuadas que muchos otros países. Y en cambio parece que nos estemos peleando, ¿no? Las dos Españas, porque nos peleamos quizás por cosas más de retórica, de batalla cultural y no tanto, luego en otras cosas estamos casi todos ahí. También todos estamos a favor de pagar más impuestos si es para que vayan a hacer hospitales o para que se hagan carreteras. Otra cosa es que algunos dicen, oye, no, pues si tienen que gastarse para hacer un chiringuito o para leyes que yo no considero para tal, pero que no es que, bueno, no esto, que no hay tantas diferencias como a Claro, veces. es que si al final tú le preguntas a la gente, ¿pagas muchos o pocos impuestos? Yo, por ejemplo, te diría, pues creo que pagamos mucho porque si voy al hospital de aquí de mi isla, hay muchas cosas que no tengo. O Canarias tiene el récord de lista de espera para especialidad, creo que eran 2 años y medio. Pues entonces mis impuestos a mí no me, o sea, yo estoy pagando mucho para lo que estoy recibiendo. Si tú lo piensas así. Pero si tú lo que pagas luego se revierte en que tienes una sanidad pública de calidad, en que la educación es de calidad y no están jugando con ella, porque el debate no es religión o educación para la ciudadanía, que es que nos quieren llevar a esa cosa tan ridícula al final. O sea, el debate es un tema de qué sociedad quieres tú dentro de 30 años, porque los que tú estés formando hoy son los que van a garantizar que yo tenga pensión. Entonces, el tema al final es ese. Yo me atrevería a decir que casi el 80% de la población española está entre un 4 y un 6 o entre un 3,5 y un 6,5 si valoramos como 0 izquierda extrema y 10 derecha extrema. Porque son esas personas que van oscilando las que detectan, las que deciden quién es presidente cada legislatura. Entonces, estoy de acuerdo, no nos desune gran cosa. Pensamos de manera moderada normal, el problema es que se están convirtiendo, sobre todo en los últimos 4 años, a los partidos políticos como en equipos de fútbol. O sea, tú te tatúas aquí el escudo y entonces eres incapaz de reconocer si algo tu partido lo hace mal o eres incapaz de reconocer si algo el otro partido lo hace bien. Porque, oye, aquí con sangre, tatuados en piel, y eso hace que la razón pues deje de existir. Mm, no sé si la inmediatez de la comunicación, Laura, tú lo sabes mejor. Las redes creo que no nos han ayudado demasiado porque en un tuit o en No. un X explicar algo complejo es imposible, es del todo imposible y parece que si no lo pones es que no está pasando. Y no sé, yo la verdad es que tengo como esa reflexión más profunda desde hace unos años, desde el sector privado y viendo los toros de la barrera, pero a mí me cuesta mucho ver una sesión de control, me cuesta mucho creerme a los actores actuales, me cuesta mucho darle credibilidad a que anuncien que hay un pacto o que no hay un pacto, porque al final eso cambia y a mí lo que me preocupa es si estamos diseñando bien la sociedad que va a estar dentro de 30 años y creo que no. Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no lo dejamos aquí y echarlemos otro día un ratito más, ¿vale? Pues nada, muy interesante, me ha gustado mucho. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Muchas gracias a Laura. vosotras.